Bueno, bienvenidos a este segundo día del Congreso Latinoamericano de Agroecología. En esta parte de vivencia agroecológica, en el cual vamos a ir experiencias campesinas vivenciales y experiencias de organizaciones a través de proyectos en ejecución y experiencias de trabajos llevados a cabo en el ámbito de agroecología, tanto en Costa Rica como en otros lugares de Latinoamérica. Esta sala tiene esa particularidad en la cual no se presentan los trabajos de investigación, sino que trata de compartir y darle la oportunidad a aquellos trabajos, a aquellos proyectos, emprendimientos, los cuales están relacionados directamente con la agroecología desde un punto de vista presencial y vivencial. Allí vamos a iniciar con nuestra expositora Natalia López, que nos va a hablar sobre la agricultura de la abundancia. Agradecemos a los expositores que nos cuenten no solo del proyecto, sino del lugar donde están, dónde se vive el proyecto y bueno, todas sus experiencias. Adelante, Natalia. El micrófono, Natalia. Uy, perdón. Ahora sí ¿me pueden escuchar ahora? Sí. ¿Escucha? Sí. Ok, tengo una presentación que hemos preparado para ustedes. Estoy aquí por la asociación Estibraupa, una asociación de base indígena en el territorio indígena Bribri de Yorquín. Esto está en Bratzi, Talamanca. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Oh. Camila, ¿puedes? ¿Me pueden decir si logran ver la pantalla? Sí, correcto. Bien, pues bien. Entonces, momento. Visualización, base de diapositivas. Bien, gracias por la oportunidad de poner en valor la agricultura ancestral de la etnia Bribri. En Costa Rica, lamentablemente se me cierra la pantalla. Yo creo que lo voy a dejar ahí, no lo voy a ampliar. Logran ver la pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, bueno. Esta presentación se titula Agricultura de Abundancia para la Resiliencia Climática. La asociación Estibraupa se encuentra en el territorio indígena Bribri, en el Caribe Sur de Costa Rica, en la provincia de Talamanca. Costa Rica limita por el norte con Nicaragua, por el oeste con el Océano Pacífico, por el este con el Mar Caribe y por el sur con Panamá. Por ley de la República, Costa Rica posee 8 pueblos originarios distribuidos en 24 territorios. Disculpen, ¿se ve bien o prefieren que lo amplíe? No, se ve bien. Se ve bien, ok. Distribuidos en 24 territorios a lo largo de todo el país. Posee una población originaria que alcanza el 2,42% de toda la población. Esto es un poco más de 104.000 personas. El territorio indígena en general es de alrededor 6,7% de toda la superficie de Costa Rica. La buena noticia es que el 70% es cobertura boscosa. Nos vamos a centrar en el pueblo indígena más numeroso de Costa Rica, que es el pueblo Bribri, que va del Pacífico Sur hacia el Caribe Sur de Costa Rica, pasando por la cordillera de Talamanca. Es el pueblo más numeroso y nos vamos a concentrar, como dije, en el pueblo de Talamanca, Bribri.
Esta estatuilla representa al dios Cibú, se encuentra en el Museo de Oro de Costa Rica. El dios Cibú es el dios de los bribris, según la mitología bribri. Cibú los trajo al mundo en forma de semillas para esparcir la vida sobre la tierra. En su cosmogonía, todo lo que existe sobre la tierra ha sido creado por Cibú y tiene un sentido, por lo tanto merece respeto. La Tierra es hermana de Cibú y fue creada por Cibú para el desarrollo de la vida, por lo que su destrucción amenaza la vida misma y todo lo que en ella existe. Esta cosmogonía, esta mirada de la vida está reflejada en esta fotografía. Eh, Tenemos dos fotografías del Caribe Sur de Costa Rica y del lado izquierdo tenemos a Saulín Morales, socia de Steve Raupa, es que está en esta foto en su parcela, y del otro lado tenemos un monocultivo de piña, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en el lado izquierdo, en la finca de Saulín Morales, es el respeto por toda forma de vida, respeto por los ecosistemas, respeto por la fauna, la microfauna. Se ve un montón de plantas y de verde, follaje, pues porque realizan prácticas de policultivo, es decir, hay más alimentos por metro cuadrado, hay un manejo manual y de podas, hay fertilización natural, hay regeneración y nutrición cíclica debido a la cantidad de vegetación que hay ahí en sus parcelas. Hay un trabajo netamente familiar que se da en la zona, lo cual ayuda pues a la identidad y a la sostenibilidad de su cultura en el tiempo. Mientras que el otro lado ustedes han podido leer, y creo que no hace falta mencionar lo que encontramos en los monocultivos. Bueno, los espacios de producción bribris parecen desordenados, ciertamente, ¿no? Lo hemos visto en la parcela de Saulín Morales. Muchas plantas pueden llegar incluso a encontrarse hasta 60 cultivos en una sola área, ¿verdad? Entonces parecen desordenados, pero en realidad no lo son. Están muy bien definidos, son sistemas integrados. eh, Utilizan la siembra por niveles. Se puede ver, por ejemplo, allí al fondo gigantes maderables de hasta 40 metros, 30, el cedro, la caoba, el cenízaro, etcétera. Y en el dosel medio se pueden encontrar una infinidad de frutas, de árboles frutales que se pueden ver allí en los gráficos. Y en el sotobosque se encuentran pues vegetales, plantas medicinales, tubérculos, etcétera. Los espacios de producción bribris y los espacios de producción de las familias indígenas de Steve Raupa están muy bien diseñados, con una lógica de sostenibilidad poco conocida, poco difundida. Estos espacios son el Chamorro, el Teto y el Huito. En el lado derecho podemos encontrar de la pantalla el Chamorro, que es la siembra intercalada de árboles frutales y maderables. Por ejemplo, en esta fotografía se puede apreciar bastante bien, ¿no? La convivencia. El chamorro, pues, es una estrategia de mitigación que practican los indígenas bribris de Costa Rica. Es una facilita el amortiguamiento, es corredor biológico, es también una barrera biológica contra plagas, contra viento. Según estudios del CATIE, puede capturar hasta 200 toneladas por hectárea por año de CO2, permite la biodiversidad de polinizadores, es hospedero de fauna, de ardillas, de monos, de aves. Muchos de nosotros lo hemos visto. Voy a cerrar esto aquí. Y a nivel de suelo podemos decir que el chamorro ayuda al reciclaje de materia orgánica, de nutrientes, regenera los suelos, evita la erosión.
mantiene la humedad en el suelo, la fertilidad en el suelo y desde luego diversifica los ingresos de los productores. El otro espacio de producción es el teto. Aquí se da la rotación y asociación de cultivos de ciclo corto. Se da también la diversificación de los cultivos. Los indígenas bribris intuían, parece ser, que en la diversificación se potencia el suelo y se dan relaciones de cooperación entre las plantas, entre los cultivos, como ocurre con la milpa centroamericana, donde el frijol, el ayote y el maíz se asisten mutuamente, ¿no? Lo curioso aquí es que recientemente, me parece que hace 2 años, un centro de investigación llamado Plant Health Cure de los Países Bajos descubrió que las plantas son los únicos mejoradores del suelo y al parecer los bribris, la cultura bribri de Costa Rica ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Entonces, el teto claramente es una estrategia de adaptación que contribuye a la soberanía y cultura alimentaria de los pueblos. Finalmente, otro de los espacios de producción es el huito, que es un espacio muy cercano de las viviendas de los bribris de Yorquín. Y allí se da la siembra de cultivos de ciclo corto, como por ejemplo pueden ser las plantas medicinales, la insulina que es muy famosa allá, por ejemplo, pero también es un espacio para la crianza de sus animales de corral y también para la siembra de forraje para sus animales. Allí está Roberto Morales, no sé si alguno lo conoce, es el agua del pueblo, el abuelo, ¿verdad? Bien, todos estos aspectos de la cultura productiva ancestral bribri encuentran su expresión en el cacao, en tanto promueve la presencia de cultivos de ciclo corto, temporario, permanente, que le proveen de nutrientes, pero también de sombra. Estas sinergias, estas interacciones que se dan pues en el cacao, que se dan en el teito, y que se ve también en el suelo del bosque, ¿no? Con los hongos, las bacterias y las plantas, con este mutualismo que se observa en los suelos de los bosques, pues se da también en la cultura bribri a través de la mano vuelta, que quizás muchos también conocen y han escuchado, que es el pase de conocimientos, de saberes y de fuerza de trabajo entre las familias indígenas bribris, pero también entre las comunidades. Y este claramente es un mecanismo de adaptación, pues que termina fortaleciendo su cultura. Pero no queda ahí nada más. Este mutualismo, esta cooperación se extiende y avanza hacia la asociatividad, que es un modelo empresarial que ha encontrado arraigo para los bribris y que les ha facilitado, este modelo empresarial les ha facilitado el aporte de valor agregado a sus cosechas, acceder a mercados, acceder a financiamiento, a innovación y a capacitación. Aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, a los pequeños productores de Apta Talamanca, que quizás muchos conozcan, pero también a los productores de Steve Braupa y a la dueña de Chocolate Stella, Benrain de Suiza, a Mónica Benrain, que visita extemporáneamente a la organización. Eh, los bribris de Yorquín, entonces, vienen desde hace muchos años produciendo cacao y banano orgánicos certificados. Fueron los primeros en ser certificados. Venden su cacao y banano orgánico certificado a diferentes países de Europa, una muestra de que su cultura, su agricultura ancestral aporta valor en los mercados internacionales y satisface las necesidades de los pueblos originarios, pero también, y hay que decirlo, aporta divisas a Costa Rica. Bien, esta es la puerta de entrada de Steve Braupa.
No sé si alguno lo conoce, Steve Raupa, ya conversaremos, pero Steve Raupa está compuesta por 55 familias de 5 integrantes más o menos, promedio, y ellos han sabido diversificar sus actividades económicas, diversificar los ingresos. Como hemos dicho, producen banano, producen cacao, hasta 6 toneladas por año de cacao promedio. Se encuentran en la frontera, colindan con el Parque Internacional La Amistad, que es la frontera entre Panamá y Costa Rica. Hay que decir que el pueblo Bribri de Yorquín alberga un promedio de entre 250 a 300 habitantes, es pueblo pequeño, eh, y unas 46 familias están certificadas orgánicas desde hace casi 30 años. em, desde los últimos 5 años han tenido un aumento sostenido en la cosecha de cacao, y una producción promedio de 31 toneladas de cacao. Como he dicho, utilizando simplemente sus prácticas de cultivo sostenible. em, en el año 2020 batieron récord de cosecha con 16 toneladas de cacao. Un año un poco difícil para mucha gente, ¿no? Pero como dije, ellos han aprendido a diversificar sus actividades económicas y practican el turismo vivencial desde hace mucho tiempo, lo que les ha significado ingresos económicos con 1.700 visitantes por año promedio, pero también les ha significado un fortalecimiento de su identidad, un orgullo de vivir en comunidad, ¿verdad? El cambio climático viene alterando el volumen, la temperatura y las poblaciones acuáticas en diferentes ríos de Talamanca. Así lo ha dicho el programa de biomonitoreo de ríos de la asociación ANAI. En 2008 hubo una llena, un desembalse que afectó muchísimo la comunidad de Yorquín, por donde circunda el río Escuí y el río Yorquín. Este desembalse provocó daños muy grandes. Sin embargo, los investigadores de ANAI han señalado que el Escuí tuvo una rápida recuperación de casi 10 años, y esto es muy pronto porque normalmente para que se recupere un río tarda hasta 20 años. Sin embargo, esto fue rápido gracias a las prácticas de adaptación, de mitigación y amortiguamiento que practican los indígenas beribris de Yorquín. Ahí está el río Escuí totalmente recuperado. Bien, muchas gracias. He corrido porque tenemos solamente 10 minutos, pero quiero decir que, como se ha mencionado en esta presentación, el pueblo Bribri de Yorquín viene dando respuestas a los efectos del cambio climático con sus prácticas culturales de mitigación, adaptación y amortiguamiento. Sin embargo, queremos llamar la atención porque el despojo de sus territorios, la desprotección de la biodiversidad y las actividades extractivistas que se vienen dando en Costa Rica son una amenaza latente y pueden acabar con la resiliencia agroecológica del pueblo Bribri. Por lo tanto, hacemos un llamado a apoyar las luchas que se vienen dando en todo el mundo, las que se vienen dando también en Costa Rica en favor de los pueblos indígenas, un llamado a la sociedad civil, a la universidad, un llamado en general a los funcionarios del Estado a fortalecer, a visibilizar este aporte que hace la población indígena en Costa Rica, a visibilizar sus conocimientos y su sabiduría ancestral que viene mitigando y que no es nueva, ¿verdad? Sino que ya tiene un camino andado y desde, podemos decir, desde la aparición de la cultura misma en Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia, por la linda exposición. Y bueno, creo que vamos a tener más tiempo del que habíamos programado
debido a que hay una presentación, unas dos presentaciones que no han llegado a los expositores. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, abrir el micrófono. En ese sentido, Natalia, en realidad cabe reflexionar que dentro de esta parte que has nombrado de la cultura, sobre todo de la resiliencia, no solo en la parte agroecológica, sino en la parte cultural y vivencial de la cultura Bridging, más bien nosotros a nivel agroecológico deberíamos, digamos, es como un reto a aprender de las culturas antiguas o de las culturas, ¿verdad? Que ya vienen practicando agriculturas ecológicas o orientadas ecológicamente como tal. Ahora vemos cosas relativamente nuevos que simplemente cambian de nombre, como el concepto sintrópico, cuando vemos esta parte de policultivo del mismo Teito, ¿verdad? Que es la asociación de cultivo que vienen llevando a cabo las culturas indígenas desde hace muchísimos años. Entonces vemos que en realidad esta cultura no solo nos viene a presentar una sostenibilidad agroecológica, sino también una sostenibilidad social, cultural, ¿verdad? En el cual yo estoy de acuerdo contigo, existe una gran amenaza, y no solo en los pueblos indígenas y en el PIRGI, aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, en Latinoamérica. Yo tengo una pregunta específica y me causa curiosidad, ¿verdad? Porque conocía poco de la parte virgen, pero sí he visto otros pueblos indígenas que no son tan equilibrados como lo has presentado tú en cada una de sus actividades de turismo, agricultura, sino que son más, se están enfocando más al turismo como tal y menos al campo agroecológico. ¿Qué interacción, digamos, toma esta organización, toma el Estibraupa para relacionarse con los otros pueblos indígenas de Costa Rica y de Latinoamérica, inclusive de Panamá, ¿verdad? Que son parte también aunque existe una frontera de país, hay una frontera indígena que no existe como tal? Sí, esa frontera, bien lo dices, no existe, ¿verdad? Pasan, van, vienen. Eh, Mira, Steve Raupa puedo animarme a decir que es la primera organización de base indígena que logra un desarrollo y una diversificación de su economía como tal. Eh, y lo hizo sola, con ayuda de diversos profesionales, de múltiples, bueno, valga la redundancia, de gente de múltiples disciplinas que se decidió a apoyarlos, ¿no? Biólogos, periodistas, doctores de todo el mundo. Y ellos ciertamente no articulan mucho con otras comunidades, han venido trabajando casi que solos, pero recientemente han tomado contacto con comunidades en Panamá debido a un riesgo latente que es el despojo de sus territorios. Por la zona de Panamá están robando territorios, están tomando tierras y a partir de allí Steve Raupa ha empezado a participar en una serie de actividades y articular con otros grupos indígenas. Eh, pero pero no hay otras articulaciones, digamos, a nivel de replicar lo que ha venido haciendo Steve Raupa. No, o sea, se han dado réplicas, pero que han sido como en automático, ¿no? Las familias van copiando, miran lo que hace Steve Raupa y lo copian y lo hacen, pero como familia. En cambio, como asociación, solamente Steve Raupa, estamos hablando de 55 familias, no de una familia que viene haciendo turismo vivencial, turismo rural, sino 55 familias que se han unido y han diversificado el trabajo en la zona. Podemos encontrar ahora saloneros, cocineros, guías turísticos, boteros, ayudante de boteros. Es decir, ellos se la han ingeniado. No sé si respondo un poco tu pregunta, pero destaco mucho esta, esta mirada que ha permitido
el uso planificado de los recursos y lo de los bienes comunes, ¿verdad? No siembran solamente cacao, no siembran solamente banano, sino que han diversificado su economía, ¿no? Entonces, en la pandemia, ¿qué pasó? En la pandemia, no me lo has preguntado, pero en la pandemia ocurrió que se cortó el ingreso de los visitantes, de los turistas a la zona. Entonces, ellos la vieron, fue un golpe económico para ellos, pero no cayeron en la desesperación porque tenían el cacao y tenían el banano, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió es que batieron récord histórico en el acopio de cacao y lograron 16 toneladas ese año 2020, ¿no? Cosa que nunca había pasado, su promedio de 6 toneladas. Pero bueno, se les cayó el turismo, que era la mina de oro, pero quedaba el cacao y quedaba el banano. Muchas gracias, Natalia, por tu participación y estoy seguro que ahora, al final de la sección, vamos a tener un poquito más de tiempo para conversar porque está muy interesante. Vamos a dar el pase a Victoria Zumbado y a María Isabel Matarrita Rodríguez con el tema Historia colectiva de la huerta regenerativa de Playa Lagarto. Adelante, Victoria. Gracias. Bueno, tal vez presentarnos primero. Mi nombre es Victoria Zumbado Rojas. Soy coordinadora del programa de agricultura regenerativa de la Universidad para la Cooperación Internacional. Y me acompaña Isabel Matarrita, que es una de las lideresas de la huerta Playa Lagarto. Lo que vamos a presentar hoy es una documentación que hace parte de las prácticas narrativas que hicimos en colectivo con las personas que integran la huerta de Playa Lagarto. Son 2, en su mayoría mujeres, entonces se las voy a leer y luego Isa nos va a contar un poco más de la experiencia. Y no se hace grande. Ya. Ok. Entonces, bueno, dice así. Primeramente nos dijeron, vamos a hacer una huerta. Incredulidad, no lo podía creer. Desde que empezamos, el 30 de abril del 2021, el evento más importante fue la primera chapia, porque si la gente no nos apoyaba, estábamos fritas. Yo lloraba de cólera. Nos decían, ustedes parecen tontas, no les va a pegar nada ahí, pero seguimos. Estas mujeres siempre han creído. Por primera vez íbamos a tener una huerta. Es una bendición, un orgullo. Empezamos a regar el compost. La emoción más grande fue la primera cosecha, porque ya estábamos dando los resultados. En mayo empezamos a sembrar, cuando se trajeron las matitas, el maíz pujagua. La alegría cuando empezó a llover, ya no solo comer arroz y frijoles. Ya uno tiene la ensalada, se le siente el sabor a la comida. Cosechamos chiles, pepinos, tomates. Las mostazas no sabíamos qué eran, ni el pak choi, ni la lechuga morada. Ayer hice torta de huevo, una cebolla, un chile dulce y un rollo de culantro leche. A veces uno está en la casa ahuevado, pero por lo menos vamos a la huerta, a darle calor, que la huerta sienta que estamos ahí. Nosotras hablamos nuestro idioma, ustedes lo traducen. Agradecerle a la Universidad para la Cooperación Internacional. Hemos sentido el apoyo, nos motivan. Esto es lo que ocupábamos. Cuando llegaron, estábamos en cero. Nos han traído cómo preparar los líquidos, el compost. Somos un equipo. Estamos metidos en un mismo saco. De eso se trata Costa Rica Regenerativa. Entonces, Isa nos va a contar un poco qué fue lo que ellas vivieron con apoyo de estas fotografías. Bueno, buenas tardes. Para nosotras fue muy difícil el empiezo porque éramos prácticamente mujeres. Bueno, en una fotografía se ven algunos hombres, pero los tuvimos que hacer como jalados, como dicen, para que nos fueran a ayudar. Y la elaboración de las primeras camas, eso fue un trabajo muy duro porque éramos mujeres, como les digo, éramos más mujeres. Entonces,
se podrán imaginar el trabajo duro que fue para nosotras, pero igual lo hicimos. Ya cuando empezaron a dar las primeras cosechas, para nosotros era la emoción más grande que podía existir en ese momento y en ese lugar, ¿verdad? Porque como ahí nunca se había visto un tipo de huertas como esta, entonces era lo más emocionante que podíamos tener. Cuando las primeras cosechas, igual, ¿no? Bueno, yucas, tomates, como decía la historia, nosotros no conocíamos, bueno, la mostaza y muchas otras hortalizas. Nosotros en la vida nunca las habíamos visto, menos comido, ¿verdad? Pero ahí conocimos y aprendimos a comer muchas cosas. También nosotras hemos tenido la oportunidad de tener visitas de personas muy importantes que nos han ayudado bueno, nos han motivado, nos han ayudado a salir adelante. Hemos hecho ferias a la orilla de la playa y nos ha ido muy bien. Nos divertimos también a la vez. Y bueno, este es un grupo de mis compañeras donde muestran lo que con orgullo y le damos gracias a Dios que nos ha dado, ¿verdad?, los frutos. Y todavía seguimos en la lucha, cosechando poco por mucha lluvia, pero o sea, nos enorgullece tener esa huerta a la orilla del mar, a escasos 50 metros. Y bueno, muchas gracias, sí. Esa es un poco la historia de la huerta que está en Playa Lagarto. No sé si tienen alguna pregunta. Y muchas gracias a ambas, a María Isabel y Victoria. Bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una. Bueno, tengo varias, tengo muchas. Quizás que nos cuente, doña María, ¿qué lleva a ese grupo de mujeres a relacionarse y a ensuciarse las manos, por así decirlo, con las huertas? ¿Qué las motivó a hacer? ¿Qué nos motivó? Bueno, primeramente la escasez que hay en mi pueblo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque vivimos bastante alejadas digamos que de la ciudad. Entonces, de ahí pasa un verdurero cada 15 días y con las verduras ya, digamos que bastante maltratadas. Entonces, de ahí eso, ¿verdad? Y por la alimentación, para la alimentación de las familias, es una ayuda grandísima que tuvimos o que tenemos, ¿verdad? Eso nos ha motivado mucho. Sí, esto por lo menos en la zona de Guanacaste, en Costa Rica, sobre todo esta parte que es una zona muy turística, ¿verdad? Y casi que uno de los lugares turísticos más pujante y vamos a decir de recursos económicos más elevados, al parecer como que la fórmula no está dando los beneficios a la población como tal, no está llegando hasta las poblaciones más necesitadas, pero también, vamos a decir, locales, ¿verdad? Que han estado allí por muchos años. Y ahora la parte de agricultura familiar, la agricultura de grupos, de comunidad, de mujeres, ¿verdad? De personas, jefes de hogar, que por lo general son mujeres, vienen a romper mitos desde muchos aspectos. Uno es el de la persona como tal, de una mujer en Guanacaste, ¿verdad? Con una huerta, y el otro mito es de cultivar hortalizas a nivel del mar. Creo que fueron retos, porque ya esos retos han sido superados
y ahora son muchos los proyectos allí, ¿verdad? Y mucho ha sido de inversiones, digamos, diferentes, no puedo decir que pública como tal, pero hacia ese camino vamos. Yo creo que esta parte de Playa Lagarto está inserta en una diversidad, sobre todo en empresas turísticas muy grandes, ¿verdad? Donde la persona o la familia que no está inmersa en turismo, las posibilidades son muy escasas, pero a la vez beneficiosas, ¿verdad? Porque se facilita un poco las oportunidades de pequeños emprendimientos para suplir, como ya se está haciendo, ¿verdad? Hortalizas a esa parte turística, ¿verdad? A esa parte comercial. Yo esperaría, digamos, bueno, primero felicitarlas por el gran esfuerzo, ¿verdad? Que sigan adelante aprendiendo y cultivando esas bellas hortalizas. Gracias. Gracias. Si alguna otra persona tiene un comentario. Sí, quizás. ¿Me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, Natalia, sí, adelante. Sí, quizás preguntar ¿cuál fue el primer escollo que encontraron, ¿no? Como organización, ¿cuál fue el primer, ¿cómo se diría? La primera dificultad que se encontraron tanto como grupo o tal vez a nivel de cultivo, no sé, plagas. ¿Qué fue, la primera dificultad, el primer reto que encontraron como organización o en campo? Ujú. Bueno, les comentamos un poco. El proyecto ha surgido a partir del apoyo de la Municipalidad de Santa Cruz, que ya tenía contacto con la organización de mujeres. Ellas se llaman Mujeres Emprendedoras de Playa Lagarto. Y ahí encontró enlace con Costa Rica Regenerativa y fue como empezó el desarrollo de la huerta. Entonces, que la organización previa ya existiera fue un gran avance, digamos. Y en general, yo que he trabajado de la mano con ellas, son súper trabajadoras. O sea, no sé, como que las mujeres de verdad que defienden la vida y les encanta la agricultura. Entonces creo que a nivel organizacional no ha habido tanto dificultades. A nivel de territorio, de condiciones para la siembra, el agua es la mayor dificultad en esta zona, porque hay 2 meses al año que no hay agua. O sea, digamos, la huerta cuenta con un pozo, pero el pozo se seca 2 meses al año. Entonces, esa es la mayor dificultad. Además de eso, se trabaja con insumos orgánicos para control de plagas, que bueno, es preventivo y no hemos tenido como algo grave que controlar. Obviamente hay insectos que son parte del ecosistema, pero la mayor dificultad en este lugar es el agua. Ok, gracias. Sí, yo quisiera hacer un comentario adicional porque en esta parte, en todo el corredor seco de Centroamérica, donde está inmerso Guanacaste, ¿verdad? Y están ustedes allí como parte del corredor seco, hay en la parte agrícola, por así decirlo, agroecológica o de todas las agriculturas orientadas ecológicamente, a lo largo del año no todo va a ser bonito, o sea, siempre va a haber momentos en que no son los mejores y no son los ideales o no se tienen todas las condiciones para cultivo. Y eso lo saben muy bien aquellos agricultores que se encuentran hacia los hemisferios norte y sur, debido a que tienen condiciones climáticas en la parte invernal del año, ¿verdad? Muy drásticas. Entonces, han utilizado otro tipo de estrategias, no solo en la parte de invernadero, de ambientes protegidos, controlados, sino más bien en la parte de manipulación de alimentos. Es una etapa la cual
por lo menos yo en lo personal he tratado de impulsar dentro de la agroecología, que no nos quedemos solamente en la parte de producción de los cultivos de forma agroecológica, sino que también sepamos aprovechar esa abundancia y esos momentos de producción para luego tener alimentos por un mayor periodo de tiempo sin necesidad de una refrigeración, por ejemplo. Yo en lo personal, como decía, me estoy adentrando mucho al mundo de las conservas, de las fermentaciones, lo que es la conservación de alimentos por largos periodos de tiempo. Y cuando hablamos por largos periodos de tiempo podemos hablar de 30 días, 60 días, máximo 90 días, ¿verdad? Que son periodos con tecnologías o con, vamos a decir, recetas que muy antiquísimas, que son parte de la cultura de la humanidad, ¿verdad? No hay nada nuevo que inventar, ¿verdad? Ya eso está en libros, en videos, y sí, yo las invito también a ustedes como grupo de empezar a adentrarse a ese mundo de la conservación de alimentos, porque 2 meses en realidad es un periodo escaso, es, digamos, un invierno fuerte en alguno, bien sea en el polo norte o en el polo sur, ¿verdad? Entonces, a veces es menos costoso a nivel de estrategia y a nivel de resiliencia, buscar alternativas, no solo en la parte de producción, como buscar agua, por ejemplo, sino buscar sistemas de conservación de alimentos como tal. Gracias. Bueno, creo que nos está sobrando bastante tiempo. No sé si ya se han unido alguno de los otros 2 expositores, o Alan, ¿verdad? O Ernesto. Si no, tenemos un espacio aproximadamente de una media hora, ¿verdad? Natalia, si gusta, ¿verdad? Tomar la palabra, adicionar algo que te haya faltado, complementar. Tal vez comentar un poco que por ejemplo, lo que hacemos en la comunidad no es solamente vender los productos en el mercado internacional, ¿ah? Sino que también, por ejemplo, cuando tenemos, lo que hacemos con el banano es deshidratarlo. Para empezar, quiero comentarles que en Steve Raupa no tenemos electricidad, no tenemos internet, ¿ok? Entonces, hemos aprendido a vivir así, ¿no? Pero no nos ha ido tan mal. Nos inventamos una máquina para extraer la manteca del cacao, entonces nos vamos a Puerto Viejo a vender cacao, o a los visitantes que vienen les ofrecemos subproductos del cacao, que en este caso son la manteca de cacao que que sabemos ahora extraerla. Vendemos cacao en polvo también, gracias a esta prensa que nos inventamos y que funciona a nivel con la gata del carro, ¿no? Esas que se usan del auto. Y también deshidratamos el banano, por ejemplo, y y luego lo molemos y hacemos harina de banano. Entonces vendemos harina de banano, vendemos cacao en polvo, nips de cacao, chocolate también, tanto a los visitantes como en el propio pueblo y en pueblos aledaños, ¿no? Y creo que esto también es un saber que se puede compartir y que se puede replicar en otras organizaciones. Sí, correcto. Es parte, digamos, de todas estas nuevas organizaciones o agrupaciones que están surgiendo, es dar ese paso más allá de simplemente la producción. Y a veces no hablamos de una comercialización así de tipo económica, ¿verdad? A mediana, a gran escala, sino como lo hacen ustedes, de una economía bastante local, de utilizar a los pueblos cercanos, ¿verdad? A ustedes para distribuir y comercializar esos productos. Creo que
tanto ustedes como las compañeras de Playa Lagarto. Es una gran oportunidad y darle valor agregado a los productos. Y esto es una transición, ir escalando, ¿verdad? De aprender a hacer una huerta, a conocer los cultivos, ¿verdad? Como nos contaba doña María Isabel, ¿verdad? De empezar a conocer hortalizas que nunca habían conocido, ¿verdad? Y luego ir buscando la forma no solo de hacer platillos, recetas, sino también de comercializarla y hasta darle un valor agregado, ¿verdad? Creo que es una gran oportunidad que tienen de comercialización. Por ejemplo, yo en estos días sembré 20 repollos en la huerta y tuve que cosechar 15 al mismo tiempo y no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces empecé a hacer chucrut, empecé a hacer algunas vinagretas, empecé a comer ensalada, no los intercambié, los cambié por otras cosas y ya después me di cuenta de que las conservas no me salieron tan mal. Entonces yo digo, mira, ahora es una buena oportunidad y al final varias personas querían esas conservas, esas chucrut, que a veces los nombres como que no dan miedo, pero simplemente son conservas, es meterse y adentrarse un poquito al mundo del microcosmo de las fermentaciones naturales. Y siento que por allí podemos tener mucha ganancia de darle, yo lo podría llamar darle un valor agregado a la agroecología como tal. Es parte de lo que tenemos que ir sumando. Podemos comentar una anécdota ahí en ese sentido. Bueno, acá ellas han hecho chileras porque el chile picante se da muy bien. Mermeladas también bueno, es una comunidad de pescadores, entonces hay temporadas muy bajas de pesca también que afectan mucho a la comunidad, pero innovaron con un vigorón de langosta que salió muy bueno, hicieron en una feria frente a la playa, que además es comprar producto a quien lo produce, a quien lo pesca, digamos, no pasa por un intermediario que es la opción que le queda a los pescadores de la zona. Entonces yo creo que también es una apuesta por el consumo local y por pensar un poco como en las condiciones que tiene cada sitio y cómo sacarles provecho y cómo devolverle a la naturaleza también como ese provecho. Así que ahí se va intentando y creando de todo un poco. Claro, claro que sí. Bueno, creo que, bueno, no vamos a tener el gusto de contar con las siguientes dos exposiciones. No sabemos qué pasó con los facilitadores, ¿verdad? Muchas gracias a Natalia, a doña Marisabel, a Victoria por sus presentaciones, por contarnos su experiencia, y creo que en este campo de la agroecología o en este mundo de la agroecología podemos sacar mucho provecho de las prácticas ya existentes, de las culturas, vamos a decir que ya vienen haciendo un trabajo desde hace muchos años, y compartirlas con aquellas nuevas poblaciones, como dijo Victoria, donde se consiguen personas, mujeres muy, muy trabajadoras, de más que investigaciones y altas tecnologías. A veces lo que necesitamos es un estímulo, una orientación como tal, como lo ha hecho el pueblo Gribri, ¿verdad? Se han organizado, simplemente han potencializado y sacado provecho de sus conocimientos, como lo ha hecho este grupo de mujeres de Playa Lagarto, ¿verdad? Que con su valentía, con su empeño, se han atrevido, por así, y a creer en sus nuevos aprendizajes y en sus nuevos retos. Entonces, creo que mucho de esta parte agroecológica, que tome en cuenta el aspecto social, el aspecto humano, está mucho en estimular y en empoderar del conocimiento y de la capacidad a las personas para salir adelante con la alimentación, con la seguridad alimentaria y con la libertad económica.
Eso es lo que puedo concluir de sus presentaciones. Muchas gracias. Y bueno, de parte de los otros dos expositores, me disculpo por la no presentación y damos por concluida este apartado. Muchas gracias.